Que Dios me la bendiga, querida audiencia Radio Remanente. Mi nombre es el pastor Ernesto López, del Ministerio Palabra de Fe Viviente. Estamos aquí una vez más para traer la palabra de Dios. Hace un par de semanas no pudimos estar aquí por unos motivos de emergencia, pero estamos nuevamente aquí para traerle una palabra que sé que será de edificación, fortalecimiento a cada uno de ustedes. Sé de que le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar en esta radio, que ha sido de bendición para miles de personas. Le doy gracias a Dios que nos sintonizan a través de las redes sociales hasta Suiza, España, a todo lo que es Suramérica, Colombia, Centroamérica, México y aquí en los Estados Unidos. Así de que queremos traer una palabra que el Señor puso en mi corazón para compartirle y fortalecer nuestro espíritu y nuestro crecimiento espiritual en el Cristo resucitado. Recuerde que hace muchas semanas, muchos meses atrás, yo hablé acerca que hay dos Cristos que se presentan en la palabra de Dios del Nuevo Testamento. El Cristo de las sandalias, el Cristo que caminó en la carne, en el cuerpo humano, pero también el Cristo resucitado. Sé de que cuál de los dos son con el cual nos estamos identificando. Así de que esa es una enseñanza que compartí, que trajo una gran revelación a mi vida para poder comprender más los propósitos de Dios a nuestra vida como cristianos en esta tierra. Hoy te quiero traer una revelación de la palabra acerca de cómo el cristiano puede caminar en completa victoria sobre el pecado, sobre la carne, sobre el mundo, sobre Satanás y todo su diseño y cómo caminar el 100% en victoria. Así de que hoy te voy a enseñar lo que la palabra de Dios nos ha traído una revelación para todo aquel que es hijo e hija de Dios. Así de que esto no es para decir, oh, yo todavía no estoy perfecto, yo todavía no estoy completo. Esto es para todo aquel que es hijo e hija de Dios. No hay excepción. Así de que quiero compartir esta revelación de la palabra en tu vida y poder fomentar esta semilla que pueda germinar y que traiga contundencia, transformación a todas las personas que están a tu alrededor. Padre, en el nombre de Jesús, vengo levantando cada hombre, cada mujer, cada joven. Señor, en el nombre de Jesús, cada hijo, hija de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra que vamos a compartir, tu Santo Espíritu le inyecte esa vida que tú dices, que tu palabra es espíritu y es vida. Por lo tanto, en el nombre de Jesús sabemos que esta grabación traspasará el tiempo y el espacio, pero tu unción permanece. Tu unción, Señor, está vigente, permanente, perenne, Señor, a través de estas ondas radiales, a través de esta transmisión, Señor, en el nombre de Jesús, de frecuencia, de modulación alta y baja, en el nombre de Jesús. Te doy las gracias, Padre, de que esta palabra pueda penetrar, romper las cadenas, Señor, que tienen aprisionado la mente, el alma de todos aquellos que nos llamamos ser cristianos. Pero tu palabra dice, conoceré la verdad y la verdad nos hará libre. Por lo tanto, hoy suelto esta palabra. Hoy suelto esta palabra de verdad, Señor, que tú nos has revelado en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, y hoy la traigo para compartir con el pueblo radial, con el pueblo, Señor, que nos sigue en las redes sociales. Padre Santo, con todos aquellos, Señor, que son fieles a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablarte acerca por qué es que el enemigo nos hace a nosotros creer que nosotros los cristianos no podemos caminar el 100% en victoria sobre la carne y sobre el pecado. Tú podrás decir, ¿qué es lo que me hace a mí todavía abrir las puertas al enemigo? ¿Qué es lo que todavía yo puedo decir de que el pecado todavía me controla? Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y gracias a Dios que pues tengo este segmento de 1 hora. Nuestro servicio nos extendimos casi 2 horas para poder desmenuzar esta carne sólida de lo que vamos a compartir ahora. Porque el diablo no quiere que usted y yo sepamos nuestra verdadera identidad y nuestra herencia que tenemos en Dios. ¿Cuál es el propósito por qué el enemigo no quiere que tú sepas la herencia
que tú gozas en Cristo. Y no solamente la herencia, sino la verdadera identidad, tu esencia espiritual para caminar el 100% en victoria sobre la carne, sobre el pecado, sobre los demonios, sobre todos los planes de Satanás. ¿Qué es lo que él se propone? Para que tú y yo no sepamos nuestra verdadera identidad y nuestra herencia total que tenemos en Dios. Una de las cosas que tenemos que aprender, y algo que lo compartió un pastor que yo conozco, que él dijo, y algo de lo que yo comparto de lo que él dijo es: el diablo no quiere que nosotros sepamos. Y una vez que sepamos, no quiere que lo creamos. Y una vez que lo creamos, no quiere que lo vivamos. Esa declaración me golpeó a mí tan fuerte con lo que yo iba a enseñar, lo que el Señor me mostró. Y es una gran realidad de lo que voy a compartir acerca de esto. Una vez que nosotros creemos la palabra de Dios, el enemigo hará todo lo posible para que nosotros no lo vivamos, no lo experimentemos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que el diablo se opone tanto a que nosotros no lo podamos creer? Y si la creemos, se resiste a que no lo vivamos. Porque el enemigo va a hacer todo lo posible para que nosotros nos veamos a nosotros mismos. Miremos nuestras imperfecciones, miremos nuestras debilidades, miremos nuestras fallas y hacernos, fíjense en lo que voy a decir, hacernos sentir que nosotros no somos merecedores de esta gloria, de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque nos hacemos sentir como que somos gusanos todavía, porque todavía somos infieles, porque todavía nosotros le somos infiel a Dios en nuestras actitudes, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, los arranques de cólera, los arranques de emociones, etcétera, etcétera, que el enemigo nos tira a nuestra cara día a día para hacernos creer que no somos merecedores de esto que Dios nos ha tenido a nosotros preparado, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, por cuanto Él nos ha amado. ¿Cuál es lo que el enemigo hace para que tú no puedas caminar en la herencia que tú tienes en Dios? ¿Qué es lo que el enemigo hace para que no podamos nosotros caminar en la verdadera identidad espiritual que tenemos de herencia en Cristo Jesús? El diablo siempre va a querer que nosotros creamos lo que él quiere que veamos, que nos miremos a nosotros mismos, que miremos nuestras imperfecciones, que te mires tu imperfección, tus fallas, tus debilidades. Por lo tanto, él te va a hacer creer que tú no lo mereces. No mereces caminar en la unción. No mereces caminar en la revelación. Porque tal vez ayer fallaste, o antes de subir al púlpito, o antes de enseñar la palabra, o antes de dar un estudio bíblico en una célula. Tal vez te peleaste, gritaste, hiciste algo, tuviste arranque de cólera, y el enemigo te dice: ¿ahora qué vas a hacer? ¿Cómo te atreves a pararte y ministrar la palabra? ¿Cuánto nosotros no hemos caído en esa trampa? Pero hoy, la palabra que el Señor me puso ahora es para que nosotros podamos sobrepasar los niveles de carnalidad que nos ha tenido a nosotros atrapados en un nivel bajo. El nivel más bajo como cristiano. La Biblia nos enseña de que debemos de subir de gloria en gloria, de victoria en victoria cada día. No es común y no es normal que nosotros los cristianos seamos el mismo de hace 3 años atrás. No es normal. Lo normal es que año tras año seamos diferentes, que sigamos creciendo, que sigamos madurando. Si este año que pasó no hubo ninguna transformación con este año que comenzó, todavía es la misma persona, somos la misma persona, todavía no ha habido un cambio contundente, un cambio transformacional, todavía hay cosas que todavía sigue perenne igual. Quiere decir que algo no está bien, algo no está trabajando. El día viernes que dimos el estudio bíblico, yo estaba hablando acerca del candelabro de oro, de los 7 brazos, que la Biblia dice que tiene que ser hecha a puro martillazo, de una sola pieza a puro martillazo. ¿Qué quiere decir? Que este candelero de oro
que representa los 7 espíritus de Dios, la 7 unción en nuestras vidas como cristianos. Así que la pregunta que yo te voy a hacer es, ¿en cuál de las 7 unciones estás caminando? ¿En cuáles de ellas estamos caminando? ¿Estamos caminando en una solamente o en las 7 unción de cada espíritu de Dios que representan los 7 brazos del candelabro de oro en el lugar santo que representa nuestra alma bajo la redención, la sangre y la gloria de la presencia del Espíritu de Dios? Y ese es el problema, que nosotros los cristianos que debemos de caminar en la misma magnitud que caminó Cristo, no estamos llegando a ese nivel por la razón de lo que hoy voy a hablar. Que el enemigo nos hace creer que nosotros no somos merecedores de ello, que nunca vamos a alcanzar la madurez, y tristemente se predica desde el púlpito eso, que nosotros nunca vamos a llegar a la perfección, cuando la palabra perfección significa madurez. Y la Biblia dice, cuando Pablo dice nosotros los maduros, quiere decir que sí, se puede llegar a la madurez espiritual. Pero ¿dónde está el problema? ¿Qué es lo que detiene para que cada uno de nosotros podamos caminar en el mismo nivel que caminó Cristo? Porque Él fue nuestro ejemplo. Hoy te voy a leer lo que la palabra de Dios nos declara. ¿Cómo es que nosotros podemos caminar en 100% en victoria sobre la carne, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre sus diseños y sus agendas? Caminar el 100% sin ninguna condenación, sin ninguna culpabilidad, sin ninguna vergüenza y sin ningún temor de fallarle al Señor. Porque eso es lo que está sucediendo dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cristianos se sienten avergonzados, condenados, culpables, que le hemos fallado al Señor una y otra vez? En las emociones, en las decisiones, en la voluntad, en los pensamientos, en puertas que hemos abierto, la cerramos y la volvemos a abrir. La cerramos y la volvemos a abrir. Lo que el Señor me enseñó hace mucho tiempo, que se llama la vacuna de la ley de la repetición, que el diablo inyecta en el espíritu de un creyente cuando vuelve a pecar, y es un pecado repetitivo. Pero vamos a mirar el secreto. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Cómo nosotros debemos de caminar en la victoria el 100% todo el tiempo. Romanos capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 3. Y lo vamos a desmenuzar, y voy a tener que ir un poquito rápido, a ponerle un poquito de el pie al acelerador por el tiempo que me queda. Me quedan solamente 44 minutos para dar esta enseñanza, que me tomó casi 2 horas en el servicio de la mañana. Así que vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 3. Vamos a comenzar a estudiar la palabra, cómo caminar el 100% en victoria todo el tiempo. Dice la Escritura, tocante a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David según la carne. Fíjense bien lo que dice, que fue hecho de la simiente de David según la carne, que fue declarado ser el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera Gómez, revisada del 2010. Es la versión que estoy usando. Versión Reina Valera del 2010. Tocante a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho simiente de David según la carne, y fue declarado ser el Hijo de Dios con poder. ¿Cuándo fue que tú fuiste declarado o declarada hija o hijo de Dios con poder? Este es el punto que queremos llegar. ¿Cómo el cristiano puede caminar el 100% en victoria todo el tiempo? Sobre la carne, sobre el pecado, sobre los diseños del enemigo que él ha estructurado sobre la tierra. ¿Cuándo fue que tú fuiste declarado hijo e hija de Dios con poder?
Dice la Escritura, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Sabe cuándo fue que tú fuiste declarado hija e hijo de Dios con poder? Cuando el Espíritu de Dios penetró tu vida. Cuando tú y yo decidimos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, porque entonces este Espíritu de santidad que levantó a Cristo de los muertos, por cuanto Cristo no había en él corrupción. Recuerde que Cristo dijo, esta es mi sangre, podés beber de ella. El Padre dijo en el Antiguo Testamento, no podrán beber sangre, porque en ella está la vida y está la muerte. Pero la sangre de Cristo era la única sangre que tenía vida y vida en abundancia. No había muerte en ella, porque no había simiente de pecado. No traía la simiente adámica, porque fue engendrado por el poder del Espíritu de Dios. La sangre de Cristo es la única sangre que tiene vida, que la podíamos beber, como dice la Biblia. Beber quiere decir poder participar de ella y darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. ¿Cuándo fue que fuiste declarado conforme Romanos 1:4? Que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad que lo resucitó de entre los muertos. ¿Sabía que la Biblia dice que tú y yo estábamos muertos en nuestro delito y pecado? Y que cuando el Espíritu de Dios entró en nuestra vida y nos dio vida, fuimos resucitados de entre los muertos. ¿Sabía que allá afuera en el mundo hay dos familias? La familia de Dios y la que no es de Dios. No todo el que nace en la tierra es hijo de Dios. Todos nacemos criatura de Dios. La única manera de ser de la familia de Dios es aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador y el sacrificio que Él hizo en la cruz y caminar en ello. Creerla, saberla, creerla y vivirla. ¿Cuándo fue que tú te fuiste declarada hijo de? ¿Sabías tú que hay en la Escritura está escrito cómo tú puedes saber que eres hijo e hija de Dios? ¿Sabes cuántos cristianos todavía están viviendo en amargura de espíritu? Porque no saben si son hijos de Dios. El diablo los atormenta, el diablo los ataca a través de sus fallas, de sus debilidades, de sus imperfecciones. Y hay una lucha interna que dice, ¿será que soy hijo de Dios? ¿Por qué peco tanto? ¿Por qué abro tanto las puertas? ¿Por qué no puedo consagrarme? Hoy vas a entender cómo es que el diablo nos ha venido a nosotros engañando. Siendo nosotros hijos de Dios, con poder, con autoridad máxima sobre toda la tierra. Fuiste declarado hijo e hija de Dios con poder cuando el Espíritu de santidad. ¿Por qué de santidad? Porque Cristo nunca pecó. Y por cuanto Cristo nunca pecó, no había corrupción en él y por lo tanto el Espíritu de santidad lo levantó de entre los muertos. Y por cuanto Cristo pagó el precio, cuando tú y yo aceptamos a Cristo, Cristo pagó el precio de la maldad y el pecado que estaba en contra nuestra. Dice la Escritura que la acta de decreto, todo lo que el diablo tenía escrito desde el momento que nacimos hasta el momento que aceptamos a Cristo, todo ese pasado, todos esos pecados estaban escritos en contra nuestra. Cristo lo agarra y lo clavó en la cruz cuando nosotros nos arrepentimos y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Satanás ya no tiene ningún argumento para tirarte en cara qué fue lo que tú hiciste y lo que hiciste en el pasado. La sangre de Cristo lo borró totalmente. Y eso es algo que yo necesito ir enseñándote en esta tarde. Cómo caminar el 100% en victoria. Fuera de toda culpabilidad. Fuera de toda condenación. De toda vergüenza y de temor. ¿Cuántos cristianos no están caminando así? Hoy te quiero mostrar el versículo 7. Dice, a todos los que estáis en Roma. Y cuando habla de Roma está hablando de los gentiles. A nosotros, los que no somos judíos. Pero dice, amado de Dios. Una de las cosas que tú tienes que agarrarte y aferrarte es que aunque tú estés en la carne con tus debilidades, con tus imperfecciones, tú tienes que creer
y que creer que Dios te ama. Si en tu corazón hay una batalla que tú dices, Dios ya no me ama, ya no siento su presencia, no hay nada más horrible que estar en una cárcel de una batalla donde tú sientes que Dios no te ama, pero por dentro tú sabes que amas a Dios, pero al mismo tiempo tú experimentas como que Dios ya no te ama. Porque el diablo solo te hace ver tu imperfección, tus fallas, y te culpa y te condena tantas veces que nos hace sentir tan mal, tan degradados espiritualmente. Dice la Escritura que somos amados de Dios y llamados a ser santos. La santidad, tú tienes que entender que hay dos santidades. La instantánea en el momento que el Espíritu de santidad nos resucita de los muertos. Y la otra, la santidad progresiva. Aquella que mientras nosotros nos vamos rindiendo al Espíritu de Dios y a la palabra, vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de fe en fe. Santidad que va creciendo y transformando nuestra manera de ser. La Biblia dice que de una fuente de agua, de la misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. ¿Cómo es posible que hay cristianos que dicen que pueden ir a la iglesia, bendecir a Dios, alabarlo y al mismo tiempo después estar diciendo un montón de sandeces, de malas palabras al mismo tiempo? ¿Cómo puede decir que tú amas a Dios y estás maldiciendo a tu hermano, murmurando de ellos, criticándolo? ¿Cómo es posible? Algo no está bien. Algo no está bien, porque eso no es el plan de Dios. Ese es el plan del diablo para estancarnos y no crecer espiritualmente. Y no me importa si tienes años predicando la palabra o tienes años de ser cristianos, pero hoy la palabra nos va a confrontar. Y eso es lo que mucha gente no le gusta, la enseñanza, porque la enseñanza confronta. Yo prefiero confrontarte, pero que entres al cielo. Y no darte una sobadita y no darte una motivación y decirte de que tú vas a caminar en la 7 unción de los 7 espíritus de Dios y darte toda aquella y levantarte y animarte. Pero nunca decirte dónde es que estamos fallando para alinearnos a los propósitos de Dios y cerrar todas las puertas. Y entonces tener la capacidad de caminar en la completa revelación de la palabra y en victoria. La enseñanza confronta. Es lo que a la gente no le gusta, la enseñanza. No le gusta ser confrontado. La gente solamente quiere oír motivación. De que te levanten, de que te prediquen, de que te levantes en los pies y decía, gloria a Dios, aleluya. Qué tremenda palabra. Pero de ahí no pasa nada. La enseñanza es lo que te confronta. Pero la enseñanza es lo que te da el fundamento para caminar en completa victoria. Es un fundamento sólido. Algo que tienes que entender entonces, que Dios te ama. Te lo tienes que meter aquí. Verso 7. Amado de Dios. ¿Qué es lo que has hecho que te sientes que Dios no te ama? ¿Tú crees que Dios no te ama porque eres imperfecto? ¿Tú crees que Dios no te ama porque ayer tal vez fallaste, pecaste? ¿O hace un par de horas pecaste? ¿Tú crees que Él no te ama? ¿Cómo tú crees que Él nos sacó del mundo? Si Él ya sabía lo que éramos. El problema es que no hemos entendido la Escritura. Y por no entender la Escritura, entonces no la podemos creer. Y al no creerla, no la podemos vivir. Y ahí es donde el diablo ha tenido éxito en tener a la iglesia debajo del yugo de esclavitud. Hoy te voy a leer el secreto de que en Dios no hay nada disminutivo. En Dios todo tiene que ser aumentativo. Recuerda lo que te estoy diciendo. En Dios no hay nada que va en disminución. En Dios todo tiene que ir de aumento en aumento, de gloria en gloria. Vamos a leer entonces el secreto, porque el Espíritu Santidad en nosotros está y vive en nosotros, aunque nosotros lo aceptemos o no. Hoy vamos a mirar cuál es la revelación de la palabra
¿por qué es que el Espíritu de santidad que está en ti te ha levantado de entre los muertos? Tú ya no estás entre los muertos. Tú como cristiano y como cristiana, tú y yo, ya hemos resucitado de entre los muertos. El problema es que cuando se te confronta y se te dice, ¿has pecado? ¿Abriste puerta? Entonces cuando nos hacemos para atrás y comenzamos nosotros a dudar de la palabra. Porque nos estamos viendo a nosotros mismos, pero estamos invalidando lo que Dios dice para caminar el 100% en la victoria que Cristo obtuvo por nosotros. Vamos a leer el versículo 16 y 17 de Romanos capítulo 1. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder. Mire bien lo que dice. El evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación a todo aquel que, ahí está el secreto, que cree. No solamente llegar a saberlo, sino de creerlo. Dice al judío primeramente y también al griego. Porque en él, ¿quién? En el evangelio de Cristo. En él, la justicia de Dios se revela. Aquí está el secreto. En el evangelio de Cristo. En Cristo, la justicia de Dios se revela de fe en fe. En otra escritura dice por fe y para fe. O sea que todo tiene que ir en aumento. Todo tiene que ir aumentativamente, no disminución. No de una manera disminutiva. En aumento de fe en fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Yo espero que esta palabra penetre las cortinas de oscuridad que todavía tienen a muchos cristianos caminando en oscuridad, en incertidumbre, en ignorancia, y no caminar en la herencia que les pertenece en Cristo Jesús. Capítulo 6. Necesito acelerar un poco esto. Capítulo 6 de Romanos, y vamos a leer el secreto. ¿Por qué el Espíritu de santidad en nosotros nos ha resucitado de entre los muertos? ¿Es posible que podamos caminar el 100% sobre el pecado? ¿Es posible caminar el 100% en victoria sobre la carne, sobre el viejo hombre, sobre todos los diseños del diablo en nuestra vida? ¿Es posible caminar el 100% en victoria todo el tiempo? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 6, voy a leer del 6 al 11 o al 12. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, mire lo que dice, fue, no será, fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. La Escritura aquí dice que nuestro viejo hombre, cuando aceptamos a Cristo, ya fue crucificado. Ya ha muerto el pecado. Entonces, ¿por qué todavía nos atrae el pecado? ¿Por qué todavía nos atrae las cosas de la oscuridad? ¿Por qué todavía me atrae las cosas del mundo? ¿Por qué todavía al cristiano ese mal temperamento, esa emociones explosivas, esas palabras que salen de la boca, que salen golpeadas, ese temperamento que ya no debería de estar ahí? Cuando digo temperamento, el mal temperamento, porque el temperamento Dios nos hizo con temperamento cada uno individual, único, porque cada uno fuimos hechos para confrontar circunstancias diferentes y sobrepasarlas. Pero yo estoy hablando de aquello que está corrupto, aquello que todavía no está sometido en el altar de sacrificio de Cristo, en el altar de bronce, donde debe ser sacrificado diariamente. Aquí dice la Escritura que nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros todavía cedemos a la carne? ¿Cómo es posible que todavía cedemos al pecado? ¿Cómo es posible que todavía nosotros cedamos a las emociones negativas
Y nos debemos controlar por la voluntad, por la mente. Nos debemos controlar por esos sentimientos tan negativos y tan dañinos que nos minan y nos roban las bendiciones. ¿Cuántas coronas nosotros le hemos regalado al diablo? ¿Cuántas coronas nosotros le hemos regalado al enemigo que Cristo nos ha puesto, como dice Apocalipsis? Cuida la corona. Guárdala. No te la dejes robar. ¿Cuántas veces nosotros, no es que la hemos dejado robar, se la hemos dado al diablo? Voluntariamente. Todo por no entender la Escritura. Todo porque nunca nos enseñaron la Escritura. Se nos ha enseñado de que nadie es perfecto. Se nos ha enseñado de que nadie va a poder vencer la carne. De que nadie va a poder vencer al viejo hombre. Si eso, entonces aquí estamos diciendo que la Escritura Romanos 6:6 es mentira entonces. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él y que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto libre es del pecado. Así que yo te hago la pregunta, ¿has muerto al pecado? Conforme a la Escritura ya hemos resucitado de entre los muertos. Oh, aquí es donde viene la carne de esta revelación de la palabra. Esta Escritura que estamos enseñando es para los que tienen hambre y sed de conocer de Dios. Hambre y sed de tener deseo de comer carne sólida. Y ya dejar de ser niños que solamente te están dando atol con el dedo. Es tiempo en este año 2021 de aprender a marcar la diferencia en dejar de ser ya niño o carnal y comenzar a decidir que vamos a madurar. Vamos a alcanzar los propósitos de nuestra vida. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Mire lo que está diciendo. Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestra victoria. Y en la victoria de Él es que caminamos. La muerte entonces ya no tiene dominio sobre Cristo. Por lo tanto, tampoco ya debe de tener dominio sobre nosotros. Porque en Cristo vivimos y andamos. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Lo que la Escritura nos está diciendo aquí, porque cuando estamos en Cristo, ya hemos muerto de una vez para siempre al pecado. Entonces, ¿por qué todavía pecamos? ¿Por qué todavía abrimos las puertas? ¿Por qué todavía el viejo hombre se levanta como que si tuviera dominio más que el Espíritu de Dios en nosotros? Esa es la revelación que te quiero llevar en esta tarde. Versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió de una vez. Por cuanto vive, para Dios vive. Y aquí es donde viene la revelación de la palabra. Así también vosotros, dice la Escritura, consideraos en verdad muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El secreto del versículo 11 está en la palabra, así también vosotros, consideraos, que nos consideremos muertos al pecado de verdad. Así que aquí viene la revelación. ¿Qué significa considerar? ¿Qué significa la palabra que nos consideremos? Mira bien lo que dice la Escritura en el original en griego. La palabra considera, que nos consideremos, viene de la palabra logizomai. Logizomai, que significa que te cargues con. Es como cuando pones la corriente eléctrica para cargar un carro de eléctrico. Cuando lo enchufas y lo carga, eso significa cárgate con. Quiere decir, cárgate con esa revelación. Considérate. Decides. Llegues a la conclusión. Piense de una manera lógica que llegues a una conclusión. Que te cargues con esa revelación. Eso significa
consideraos. En otras palabras, te corresponde a ti y a mí agarrar la revelación de la palabra, aceptarla, creerla y vivirla. Y es lo que el diablo no quiere. Primero, que no lo sepas, que no entiendas esta revelación. Pero una vez que lo entiendes, que no lo creas. Porque una vez que lo crees, caminaremos en el 100% en victoria sobre el 100% sobre el enemigo. Y una vez que lo crees, el diablo va a hacer lo posible para que no lo vivas. Va a levantar familia, te va a levantar al marido, al cónyuge, te va a levantar a los hijos, te va a levantar a la familia, te va a levantar al vecino, va a levantar hasta aún a los animales de la casa. Va a levantar circunstancias, enfermedades, virus, bacteria, compañeros de trabajo. Va a levantar lo que tiene que levantar para que no lo vivamos, para que no lo creamos, para que lo desechemos, para que nos miremos a nosotros mismos, nuestra imperfección, nuestra falla, nuestra debilidad. Y ahí donde el diablo ha tenido victoria, cuando nosotros nos ponemos nuestros ojos sobre nosotros mismos. La victoria no está en nosotros. La victoria está puesta los ojos en Él, en el Cristo de la gloria, el que pagó el precio, el que resucitó. Es en la victoria de Él donde nosotros caminamos en victoria, no en nuestra debilidad. Una cosa te voy a decir. La Biblia dice que nuestra lucha no es con carne y sangre, pero ¿sabías tú de que nuestra lucha no es cuerpo a cuerpo con el diablo o con los demonios? Nosotros no tenemos poder sobre él como humanos, pero mientras estemos en Cristo, la autoridad delegada que tenemos, nosotros soltamos la palabra, pero nosotros no somos los que vamos a pelear con los demonios cuerpo a cuerpo. Son los ángeles. Los ángeles de Dios son los que ejecutan la palabra que sale de tu boca cuando tú lo atas, cuando tú reprendes, cuando tú tomas dominio sobre el enemigo. Ellos son los que ejecutan la palabra. Ellos son los que ejecutan para que el nombre de Cristo sea glorificado. Tú no vas a pelear con un demonio que tiene el tamaño de un piso, de un edificio de 100 pisos. Te lo digo porque lo hemos visto. Hay ángeles que son del tamaño de planetas. Nosotros hemos minimizado a Dios y el poder que Él tiene. Hay ángeles que tienen el tamaño de mover galaxias. Cuánta cosa quisiera poder compartir, pero hay cristianos que no están listos para esto. La Biblia dice entonces, consideraos a nosotros mismos. Vosotros considerados en verdad muertos al pecado. ¿Dónde está la revelación de caminar el 100% en victoria? Que nos consideremos, que lo creamos, que lo admitamos, que nos carguemos, que lleguemos a la conclusión, de esta palabra, de que si estamos en Cristo, hemos muerto al pecado, porque el Espíritu que está en nosotros es el Espíritu de santidad. En el nombre de Jesús. Cómo quisiera poder verlos. Cómo quisiera poder verlos y solamente puedo ver aquí algunos chats que me dicen amén. Pero cómo quisiera poder tenerlo de frente y mirar sus expresiones y saber si la palabra, la verdad, la están absorbiendo. Pero eso no es mi trabajo, ese es el trabajo del Espíritu de Dios. Pero esa es mi carga. Traerte una palabra que te sea de edificación, que te sea de contundencia y de transformación. ¿Cuál es el secreto de vivir fuera de la condenación y la culpabilidad? ¿Cuál es el secreto de romper las cadenas de la vergüenza y del temor? El temor de estarle fallando a Dios una y otra vez. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley, aquí donde viene lo bueno, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Fíjese bien lo que dice. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No en mí. No en mi habilidad. No en mi debilidad. No en mi fuerza. No en mi imperfección. Es en Cristo
que yo estoy en Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tú puedes caminar el 100% en victoria sobre la carne y sobre el pecado. El secreto es, lo tienes que considerar, lo tienes que aceptar, lo tienes que admitir, te tienes que cargar con esta revelación y llegar a la conclusión de una manera lógica. Cuando dice lógica, está hablando de que usemos nuestro cerebro para pensar. ¿Sabe cuál es el problema de muchos cristianos? Que están acostumbrados que solamente le estén dando en la boca la palabra de Dios a cucharadas. No quieren pensar, ya no quieren usar el cerebro para llegar a las conclusiones. Quieren solamente que sean programados. Y tristemente eso es lo que ha caído demasiados cristianos. Cristianos reprogramados y reprogramados y reprogramados. Por eso lo más difícil es aprender a desaprender. Todo lo que nos enseñaron, pero de una manera muy equivocada. ¿Cuál es el secreto de romper las cadenas de esclavitud y no dejarnos tirados en el suelo con la culpabilidad y la condenación? ¿Cuántos cristianos no hay así? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y es aquí donde yo quiero llegar ahora. Versículos 5 y 6 de Romanos 8. Los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte. Escuche bien. La mente carnal es muerte, pero la mente espiritual es vida y paz. ¿Sabe por qué hay cristianos que no pueden caminar el 100% en victoria? Por tener una mente demasiada carnal. Solamente se enfoca en uno mismo, se enfoca en su debilidad, se enfoca en su imperfección, se enfoca en la debilidad de los demás, se enfoca en aquel, mira lo que hizo el otro, se enfoca en lo que el mundo ofrece, lo que el mundo te da. Lo que el mundo te dice, el sistema mundano, nos ponemos a nivel de ellos y cuando nuestra mente está en ese nivel, no podemos caminar en victoria. Porque la Biblia lo dice claramente, la mente carnal es muerte. ¿Qué es mente carnal? Pensar igual como el mundo. Y el mundo te dice, tú puedes hacerlo solo, tú puedes hacerlo sin Dios. Tú tienes la capacidad, no tienes que rendirle cuenta a nadie. Acuérdese que la Biblia dice que Dios odia a los soberbios, la altivez y la arrogancia. El creer que lo podemos hacer todo solo. La victoria está en Cristo, no en nosotros. Es caminar en la victoria que Él obtuvo por nosotros. La mente carnal, versículo 7, es enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Por qué hay cristianos que no pueden caminar en victoria? Porque se han dejado manipular por Satanás. Solamente viéndote tu imperfección, tu culpabilidad, tu condenación, tus fallas. Por lo tanto, no puedes caminar porque la mente está sujeta a la carne, al mundo. Al nivel que el diablo quiere que te estés viendo. Como que somos un gusano. Como que no lo merecemos. ¿Cuántos cristianos yo no he oído que se golpean el pecho en el altar y dicen, ay, gusano soy yo? No tienen la revelación de quién son en Cristo. El diablo lo ha hecho ver solamente su inmundicia y su imperfección. Cuando dice la Biblia en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la Biblia dice también, las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas. Así de que yo te quiero dar a entender esto. Dios quiere que te consideres, que tú decidas, que tú concluyas. El secreto de vivir una vida fuera de condenación y culpabilidad es de aceptar lo que Dios dice de ti y de mí.
de que nosotros primero lo sepamos, 2, lo creamos y 3, que lo vivamos. ¿Cuál es el secreto de no vivir tirado en el suelo, lleno de culpabilidad y de condenación? Es abrazar a Cristo, abrazarlo a sus pies y no soltarlo, no importa cuántas veces ha fallado, no importa cuántas veces tú has abierto la puerta. Es agarrarte de Cristo y decirle: Señor, hoy no te suelto. Seré imperfecto, seré débil, seré lo que sea, pero ahora entiendo que he estado luchando en mis propias fuerzas. No he estado luchando conforme a tu escritura. Hoy quiero entender lo que dice tu palabra. Me he sentido que no soy hijo. El diablo me ha atacado, me ha hecho sentir de que no soy hijo tuyo. ¿Sabes lo que el diablo hizo conmigo por muchos años cuando yo me convertí? Viví 6 meses atrapado con un ataque mental que el diablo me hacía creer a mí que yo era el anticristo. Por todas las perversidades que ponía en mi mente, que me hacía mirar. Y vivía yo atormentado. Yo pasaba al altar, yo iba a la iglesia 5 veces a la semana. Y yo pasaba al altar a aceptar a Cristo las 5 veces que iba, los 5 días a la semana. Ya el pastor lo tenía cansado de que yo estaba aceptando a Cristo una y otra vez. Pero era por la batalla mental de donde yo venía, del trasfondo que yo traía. Hasta que el Cristo me dijo: ¿qué estás haciendo? Yo le estoy asegurándome que soy salvo. Y él dijo: solamente lo tienes que hacer una sola vez y de corazón. Tú no tienes que aceptarme 100 veces para ser hijo de Dios. Con una sola vez y de corazón, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Hoy te voy a enseñar por qué hay cristianos, que a mí me han mandado, gente diciendo: ya Dios me dejó. Ya el Espíritu de Dios no está conmigo. Si realmente fuera así, no estuvieran preguntando. Pero ¿por qué hay cristianos que están atormentados que Dios ya no los ama? Que el Espíritu de Dios ya no está con ellos. ¿Por qué ya no oyen la voz de Dios? Claro que se han hecho puertas, pero tenemos que entender la Escritura. ¿Cómo tú puedes saber que eres hijo de Dios? ¿Cómo puedes tú estar seguro o segura que eres una hija de Dios verdadera? Versículos 16 y 17 de Romanos 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tu espíritu te tiene que dar testimonio que tú eres hijo de Dios. Si tu propio espíritu te condena y no sientes, entonces no eres hijo. Por eso hay que saber reconocer cuando es tu espíritu o cuando es un ataque mental. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Hay cristianos que se avergüenzan que le llamen aleluya. Hay cristianos que se avergüenzan que lo miren con una Biblia. Hay gente que se avergüenza que lo vean entrando a una iglesia. Si te avergüenza, quiere decir entonces que no te has convertido de verdad. Porque el que se convierte de verdad, no hay vergüenza de ser hijo de Dios. Hoy te quiero enseñar los versículos que el Señor nos enseñó. Cómo ser fuerte con la lucha contra tu yo, la carne, y cómo nosotros tenemos que aprender a soltarlo. El diablo no quiere que lo soltemos. El diablo quiere que nuestra carne sea fuerte, que nuestro yo permanezca. El diablo te dice: no te tienen que decir cómo vivir tu vida. No te tienen que decir qué hacer. Tú eres independiente, tú puedes hacer lo que tú quieras. La Biblia dice que ahora que estamos en Cristo, hemos sido comprados con sangre. Y que ya no somos de nosotros, somos de Él, porque este es un reino. Este es el reino de su Hijo. Santiago capítulo 4. Y vamos a leer qué dice Santiago capítulo 4. Y con eso termino para hacer una oración por ti y por mí. Espero que esta palabra te esté animando
a caminar el 100% en victoria. Sí puedes caminar el 100% en victoria. Sí podemos. Porque el Espíritu de Santidad nos resucitó con poder en Cristo Jesús. Nos resucitó de los muertos. No estamos ya vivos con los muertos en pecado. Nosotros estamos muertos al pecado. Muertos al mundo. Pero la revelación de la palabra tiene que penetrar. Recuerda lo que leímos en Romanos 6:11. Vosotros pues consideraos muertos de verdad al pecado. ¿Cuánto no hemos leído esa escritura y no la hemos entendido? Que el Señor te está diciendo, cárgate con esta revelación. Decide. Llega a la conclusión que estás muerto. Porque el Espíritu que está en ti, dice la Escritura, nos cela con un celo santo. Wow. Mira lo que dice la Escritura y concluyo con Santiago capítulo 4 del 4 al 10. Y está hablando a la iglesia. Está hablando a aquel cristiano que cree que puede hacerlo todo con su propia fuerza, que cree que puede tener una mente carnal y vivir una vida como se le da la gana. ¿Cuántos cristianos no vemos así? Yo me incluyo porque yo lo viví así hace muchos años. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente que enseñamos detrás de un púlpito? Que no queremos que la gente entienda las batallas que estamos pasando. Porque hay cristianos que dicen, si el pastor lo está pasando y está atravesando esa lucha, lo agarran de excusa para ir a pecar. Para decir, bueno, entonces yo soy más débil. Si yo no tengo la experiencia que tiene el líder, entonces ¿para qué lucho tanto? Pura excusa. Pura excusa. Y un día vamos a rendir cuenta. Y ojalá que no nos agarre la muerte haciendo pecado. Dice la Escritura, y está hablando a los cristianos. Adúlteros y adúlteras. Acuérdense que estoy leyendo la versión 2010 de la Reina Valera. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y yo leí en Romanos que la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios. La mente carnal no puede agradar a Dios. ¿Y qué es la mente carnal? Pensar solamente en nosotros. Pensar solamente en el yo. Pensar solamente en mi debilidad, mi imperfección. Pensar solamente en el sistema mundano, no en el reino de los cielos. Versículo 5. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que mora en nosotros nos codicia para envidia o nos cela con un celo santo? Mas Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Está hablando a los cristianos y está hablando a la iglesia. Dice, por lo tanto, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuántos cristianos nos ponemos a resistir al diablo, pero no nos sometemos a Dios? No nos rendimos a lo que Dios dice en su palabra. Queremos hacerlo todo a nuestra manera y queremos resistir al diablo y así nunca vamos a vencer. La Escritura primero dice, sométete primero a Dios. Resiste al diablo y entonces huirá de ti. Dice el verso 8, acercaos a Dios y entonces Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorar, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él os exaltará. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón para todos aquellos que nosotros hemos estado viviendo en un estado no el 100% en victoria en Cristo, porque lo hemos estado haciendo en nuestra propia fuerza. Pero hoy el Señor te dice, si puedes caminar el 100% sobre el pecado, el 100% en victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo, sobre tu propia carne. Sí puedes. Pero la Biblia dice, tú tienes que considerarte. Lo tienes que aceptar.
te tienes que decidir, te tienes que cargar con esta revelación. Tú lo tienes que aceptar. Tú lo tienes que no solamente creerlo, también lo tienes que vivir. Recuerda que hay 3 cosas que el diablo va a tratar de hacer. Primero, que no lo sepas. Pero una vez que lo sabes, no va a querer que lo creas. Pero una vez que lo crees, no va a querer que lo vivas. Porque si lo vivimos, entonces el diablo estará en peligro. El diablo sabrá entonces que ha perdido a una persona que lo ha tenido subyugado y atrapado, con una mente totalmente cautiva en cautiverio, en celda de oscuridad. Y siendo cristianos, hay miles de cristianos que caminan en cautividad por la ignorancia de desconocer la Escritura. Sí podemos caminar el 100% sobre el pecado, 100% sobre la carne, porque el Espíritu de santidad mora en ti y nos resucitó de entre los muertos. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora ya no. Por cuanto en Cristo Jesús hemos resucitado de entre los muertos en nuestro espíritu. Esta carne será después. Por eso es la promesa que Cristo dio: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando la promesa de la restauración de este cuerpo. Pero en Cristo tenemos la herencia y la podemos disfrutar. Que Cristo, dice la palabra, que podemos disfrutar las bendiciones, dice, futuras, venideras, la podemos gozar ahora. Padre, en el nombre de Jesús, exaltamos tu palabra. Bendigo a cada persona que me ha escuchado en esta tarde. Bendigo su vida y en el nombre de Jesús desato ahora los ángeles ministradores de revelación, los ángeles de Jehová Elohim, Jehová el Shaddai, Jehová Tsidkenu, Jehová Makadesh, Jehová Señor Sabuot, Jehová Tsidkenu, el Dios de guerra, el varón de guerra, en el nombre de Jesús. Desato los ángeles de Jehová, el Jehová Nisi, el que Él levanta nuestra bandera, nuestro estandarte. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando tu palabra. De que ahora entendemos que somos hijos de Dios con poder, y que hemos resucitado de los muertos. Que nuestro cuerpo ahora está totalmente crucificado y que ya no servimos al pecado. Que debemos de caminar y creer y cargarnos con esta revelación. Creerla y vivirla. Padre, te doy las gracias. Bendigo a tu pueblo. Lo cubro con tu sangre preciosa. Porque sí está escrito que podemos usar tu sangre para rociarla sobre tu pueblo y sobre lo que hacemos nosotros. Padre Santo, llévanos de revelación y de fe en fe. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos. Fortalécelos. Y te doy las gracias porque ellos son más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde. En el nombre de Jesús. Dios de la creación, y maravillado estoy de tu gloria. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Salmos 18:6. Somos Radio